Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Esperemos un rato más mientras se conectan más compañeros. Quisiera saber cómo les ha ido con el tema del taller, si han tenido la oportunidad o el tiempo de revisar los recursos y la actividad. 8:07 empezamos la sesión. Entonces, les había preguntado que cómo les había ido con bueno, se habían revisado de pronto quizá el material y la actividad que está creo que está para el 5 de junio. Profe, una pregunta. Sí. Cuénteme, ¿Ese taller es para entregar individual? ¿entregar qué? No lo entendí. ¿Individual? Lo puede entregar en grupos de 2 o de 3 personas máximo. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, el tema que corresponde, bueno, que correspondía a parte de la semana anterior y esta semana, es lo que tiene que ver con resolución de problemas usando ley de senos y cosenos.
La fórmula de ley de senos, la que aparece acá, digamos que es una relación que existe entre los ángulos de los triángulos no rectángulos, porque para triángulos rectángulos existen las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Digamos que en este caso no aplica eso. Entonces, estamos hablando de triángulos no rectángulos. Cuando nos encontramos con situaciones que generan triángulos no rectángulos, podemos aplicar o la ley de senos o la ley de cosenos. Digamos que la ley de senos dice que hay una proporción o una relación directa entre el seno del ángulo A y su lado. Y esa misma relación existe entre el ángulo B con su lado. Eso quiere decir que podemos trabajar o bien esta parte de la relación, digamos, podemos coger estas dos. Siempre se trabajan dos, nunca se trabajan las tres. Podemos trabajar estas dos, o si lo desean, pueden trabajar estas dos. Eso depende como usted rotule los ángulos y los lados del triángulo o el problema que usted está resolviendo. Entonces, ¿cuándo se aplica ley de senos? Porque hay casos donde se aplica ley de senos y hay casos donde se aplica la ley de cosenos. Ley de senos se aplica cuando se tiene dos lados y uno de los ángulos opuestos. Ejemplo, si aquí tuviera el valor de este lado y de este lado, el valor de estos dos lados, y alguno de estos ángulos, bien sea el ángulo A o el ángulo C. Usaríamos ley de senos. También sucedería en el caso que conociéramos dos ángulos y el lado común a ellos. O sea, el criterio sería ángulo, lado, ángulo. Sería que si conociéramos, hacerlo aquí con rojo, si conociéramos este ángulo y el lado que comparten. En este caso, si tuviéramos el valor de B. Esos digamos que serían los dos casos especiales en los cuales se utilizaría la ley de senos. La ley de cosenos se usa teniendo en cuenta los siguientes criterios. Bueno, la fórmula es esta. Yo diría que solamente es una sola fórmula. Podríamos considerar que solamente existe la primera fórmula. El resto, si ustedes se dan cuenta, solamente va cambiando es el, el nombre de la variable. ¿Cuándo se aplica? Cuando conocemos dos lados y el ángulo que generan. Ejemplo, entonces conocemos este lado y adicional conocemos este ángulo y estas tres cosas. O, digamos, en una situación que conozcamos los tres lados. Si conocemos los tres lados y tenemos la fórmula, podemos despejar alfa o beta, como lo quiera llamar ahí. ¿Hasta ahí hay preguntas? Entonces, digamos que se empieza a comprender o a cobrar significado cuando se resuelve alguna situación. Entonces, miremos una situación particular. Miremos este problema. Dice, calculemos la distancia que debe recorrer un obrero para subir y bajar una carretilla por una rampa. Si sabemos que la base mide 28, como está acá, 28 metros, y tiene una inclinación de 28 grados, aquí está, 28 grados de subida, y 45,20 en la bajada, aquí está. Miremos qué conocemos. Tenemos ángulo, lado, ángulo, es lo que conocemos. Siguiendo digamos, ese criterio de ángulo, lado, ángulo, nos correspondería a esta. Ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a usar esta fórmula que está acá. Entonces, ¿qué se hizo acá? Por la ley de los senos sabemos lo siguiente. Bueno, ustedes deben saber que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo debe sumar 180 grados. Digamos que partimos de ese postulado, ¿no? Que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo son 180. En ese orden de ideas, pues, este valor sería lo que le falta a la suma de estos dos,
para llegar a 180. Bueno, aquí está como la operación que hicieron. Y les digo que este ángulo vale 106 grados. Aquí como se nombró o se rotuló cada una de las partes del problema, quedaría que A es una parte que nos preguntan, B es otro lado desconocido, y podemos usar, digamos que la primera parte de la fórmula, que es esta, vamos a usar esta parte. Como les dije, solamente usamos dos términos. De los tres términos, solamente usamos dos. Entonces aquí iría, ¿conocemos A? No. En la parte que desconocemos, entonces la dejamos tal cual. ¿Conocemos su ángulo? El ángulo del lado A es el que está al frente. Sería 28. Entonces quedaría el lado desconocido sobre su ángulo, que es 28. Esto es igual al lado C. Bueno, aquí en este caso, ¿qué se usó de la fórmula? Digamos que aquí en el planteamiento se usó fue esta parte de acá, este primer término, se igualó a este de acá. Digamos que tomamos estas dos partes. Entonces aquí miramos, A lo desconocemos. El ángulo de A es 28 grados, que está. El valor de C es 28, que está acá. Y su ángulo respectivo, que es el que está al frente, es según esta diferencia que hicimos acá, o el postulado de la suma de los ángulos internos, entonces sería 106.4. Se despeja esto, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo seno de 28? Está dividiendo, pasaría a multiplicar. Calculamos el seno de 28 y el seno de 28 es 0.4694. Digamos que entre más cifras significativas se tomen, más cercano nos da este valor, ¿no? Un poco más exacto. Pero no tiene problema si toma solamente dos cifras decimales. Aquí nos daría de pronto 13.4. Digamos que no es mucho la variación. El seno de 106.4 es 0,95. Al hacer esta operación, llegamos aquí, el valor de A es 13.6. Eso quiere decir que esta medida, la medida de este descenso, es de 13.69 metros. Para hallar el siguiente lado, que es el término desconocido B, de la fórmula, ya vamos a usar la otra parte. Ya no vamos a usar esto de acá. Sino, ¿qué conocemos? Conocemos a A, sí, la acabamos de conocer, es 13.6, ¿cierto? Y no conocemos a B. Pues cogemos esto. Conocemos a A, sí. Conocemos al seno de A, sí. Perdón, conocemos a alfa, sí. Conocemos a B, no. Conocemos a beta, sí. Entonces, de estos cuatro términos conocemos a tres. Podemos despejar la fórmula y obtenemos el término desconocido. ¿Qué es lo que está haciendo acá? El texto, ¿no? Que nos dice que A es igual al seno de 28. Digamos, seno de 28. ¿Cuánto vale A? Ya aquí se puede reemplazar inclusive por 13.69. Digamos que aquí lo omitieron, pero podemos tomarlo. Y en lugar de este A, podríamos escribir aquí 13.69. Y despejar a B. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, el seno de 45 es 0.71. El seno de 28 es 0.46. ¿Qué estaba haciendo este seno? Estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Bueno, aquí lo que pasa es que invirtieron la relación. Igual no, B es igual a esto y esto es igual a B, entonces no hay problema. Si hacemos la operación, nos damos cuenta que nos da 20.73 metros. La petición inicial era calcular la distancia
uniendo las dos, la subida y la bajada de este recorrido. Y entonces sería simplemente sumar, hacer la suma de estos dos valores que ya se obtuvieron, que está, y nos daría una distancia de 34,42 metros. Entonces, se respondería que el obrero debe recorrer 34,42 metros. Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. Están como muy silenciosos hoy viernes. Bueno, entonces vamos a pasar a la... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Te dijo que uno puede tomar cualquiera de los dos términos para aplicar la ley de los senos. Sí, señor. Entonces, si en algún momento, digamos, en la ley de los senos cojo A sobre seno de 28 y C sobre seno de Y, ¿es ese? Sí. Sí, señor. Se puede hacer también la fórmula y me tiene que dar 13,69. Lo mismo, sí, señor, claro. No, Ok. sí, no varía. Es que esto, digamos que esto depende de la forma como usted llame a esto. Porque un ejemplo, usted podría no haber llamado a esto B, haberlo llamado A. Y a esto no haberlo llamado A, sino haberlo llamado B. Si usted llamó a esto B, esto sería beta. Digamos que eso depende de la forma como usted rotule el problema. Ah, ok. Gracias, profe. Listo. Entonces miremos el caso del coseno. Digamos que hay un problemita. Dice, un estudiante observa una estatua con visuales, o sea, la distancia visual desde el objeto a la vista es de 8 metros y 7 metros. Tiene una amplitud de 60 grados entre las visuales, como se ve ahí. Dice, calcule la altura bueno, esto quedó mal aquí, es estatua, ¿no? Calcule la altura de la estatua. ¿Qué es estatua? Eh, Aquí vemos que tenemos un lado, tenemos dos lados y el ángulo que conforman entre los dos. Entonces, de una vez uno dice, ley de cosenos. No se puede aplicar senos acá. La fórmula, como les dije, podría de manera exclusiva tomarse como una sola fórmula. Solamente no cambiaría aquí digamos, las variables. Pero sí sigue siendo una sola fórmula. En este caso, es muy parecido al teorema de Pitágoras, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, solamente se incluye, que está de más, esta parte, ¿no? El teorema de Pitágoras iba hasta ahí. Y aquí le agregaron menos 2 veces los ángulos conocidos multiplicados por el coseno del ángulo conocido o que conforman. Entonces, para este caso, bueno, como no queremos el valor de a cuadrado, sino el valor de a, valor de la estatura, sacamos raíz cuadrada, ¿no? Este término. Esto, digamos que en términos generales, sería como quitar este 2 de acá y colocarle raíz a todo esto, lo que está acá. Es mucho más sencillo, ¿no? ¿Cuánto mide B? Usted puede llamar B o bien a este término, o bien a este término, o bien a este. Yo voy a llamar B a este de acá. No cambia el resultado si usted llamara de pronto a este B. Entonces, para mí B va a ser 8 metros. Entonces, B es 8, va al cuadrado, entonces nos quedaría 8 al cuadrado. C, para mí va a ser 7. Entonces va a ser 7 al cuadrado, según la fórmula, menos 2 veces el producto de estos dos lados, 2 veces el producto de estos dos lados, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, o sea, por el coseno de 60. Si hacemos esta operación, nos da un valor de 57. Y al sacarle raíz cuadrada, se determina que la altura de esta estatua es de 7,54 metros. Entonces, es fundamental identificar qué elementos tiene para saber qué
teorema aplica. Como vemos aquí, una cosa es tener, voy a escribirlo acá, tenemos lado, ángulo, lado. No habría forma de usar la fórmula del seno. ¿Sería posible usar la fórmula del seno? No sería posible porque la fórmula del seno tiene lado, 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 ángulo. Ustedes dirán, pero es como es lo mismo, ¿no? No es lo mismo tener dos lados, y un ángulo diferente al que conforman ellos dos. Como si hubiéramos tenido, en lugar de este 60 acá, lo hubiéramos tenido acá. Si eso hubiese sido el caso, se hubiera resuelto por ley de senos. En este caso, el criterio lado, ángulo, lado, es que este ángulo sea el conformado por estos dos lados. Esa es la parte fundamental. O sea que en pocas palabras, si vemos un ángulo en medio de dos lados, por decirlo así, ya sabemos que es coseno. Sí, señor, efectivamente, esa es la clave. Profe, ¿y siempre que sea esa situación se le aplica la raíz o en qué situaciones se puede aplicar? Siempre hay que aplicar raíz porque siempre necesitamos conocer magnitudes lineales y estamos en cálculo vectorial. Los vectores usualmente están en planos y los planos son unidimensionales. Entonces, no podríamos hablar de una distancia. Es más, ¿cuál es la unidad de medida de la distancia? La unidad de medida en la distancia viene en unidades lineales. El área sí viene en unidades cuadradas. Y digamos que aquí, como estamos hablando de una distancia, usted no puede decir la distancia entre Melgar y Bogotá es de 180 metros cuadrados. Entonces, necesariamente tenemos que sacarle raíz cuadrada para quitar las unidades cuadradas de este término. Ah, ok, profe. Miremos un problemita de ustedes que son buenos para plantear esos problemas. Miremos este problema. Dice, calcula la altura de QR, cuyo pie es inaccesible y más alto que el punto donde se encuentra el observador, con los datos de la figura. Y nos dan estos datos. ¿Qué nos piden hallar? Esta, vamos a hacerlo aquí con un poco resaltada, con verde. Me piden esta altura. Bueno, ahí, este valor. ¿Cuánto vale esta longitud? Entonces, pensémoslo a ver como qué opciones podríamos hacer con esa información que tenemos ahí. Ustedes dirán, claro, pues los ejemplos fueron fáciles y ya coloco esta cosa que uno ni sabe si es coseno o es seno, o qué será esa vaina. Entonces quiero que me den ideas a ver cómo se haría ese problema. O mejor, cómo se resolvería, porque el problema ya está hecho. Profe, pero ahí, ¿dónde está el observador? ¿En P o P'? El observador está en P. Digamos que incluso la posición del el punto de referencia del observador sería irrelevante en ese sentido porque nos están dando esta información. Si yo quitara aquí P' y P, ¿afectaría en algo la interpretación del problema? Primero se debe hallar el ángulo de donde está el observador para después hallar la altura de QR.
Digamos que necesitamos saber varios ángulos ahí, ¿no? Que no tenemos. Nos faltan muchos ángulos ahí. Pero los podemos saber, ¿no? Digamos que este ángulo, el ángulo que está, que se encuentra acá, este ángulo que está acá, ¿cuánto valdrá? Este ángulo de acá. Este de acá vale 32. Bueno, realmente tenemos dos triángulos, ¿no? Pues el excedente de 180 grados El excedente entre quién y quién. entre el de 32, el de P', y el resto, ¿no? Porque contra qué malo está sacando ahí. No, porque se supone que este ángulo, acá con rojo, se supone que todo este ángulo, ¿cuánto mide? 180, ¿cierto? 180, sí. Tenemos unos datos parciales, ¿no? Tenemos 18 y 22. Nos faltaría el complemento, ¿no? Para llegar a 180. Este 32 es este ángulo, es este de acá. Entonces, podríamos Vale llegar a 140. 140, Sí. 140. Vamos a escribir aquí el dato, 140. 140 vale este dato de acá, 140, este ángulo. ¿Cuánto valdría el ángulo de acá? Esos dos tendrían que, el de arriba sería el excedente de esos dos para que llegue a 180, ¿cierto? Sí, también. 8 grados. Sería 8 grados. 8 grados. 8 grados, listo. Entonces, sería 8 grados. Allá tendríamos dos ángulos y una distancia. Ya Un lado, tendríamos, perdón. ya podríamos hallar esta distancia, ¿cierto? Podríamos Sí, hallar esta distancia, ¿cierto? Podríamos hallar esta distancia, ¿con qué criterio? Con el criterio sí. ángulo, lado, ángulo. Cuando tenemos ángulo, lado, ángulo, usamos la ley de senos. Entonces podemos ir resolviendo esa parte de ahí. Bueno, aquí completamos un poco más la información. Aquí es 8, ¿no? 8 grados. Aquí no es 18, sino 8 grados. Bueno, digamos, en términos generales sería aquí, usar esta fórmula, que sería A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. ¿Quién sería? Vamos a llamar a 50. Digamos que esto vamos a rotularlo como A. El ángulo de A, ¿cuánto es? El ángulo de A sería 8. Aquí nos cambiará esta información. Sería seno de 8, ¿cierto? ¿Cuánto vale B? Vamos a llamar B a este lado. B. B no sabemos cuánto vale. Conocemos el ángulo de B, sí, el que está al frente de B, que es el 32. Seno 32. Bueno, esto me cambiaría totalmente aquí los resultados. Entonces nos quedaría, vamos a despejar a B. Entonces, seno de 32, que está dividiendo, pasaría a multiplicar a 50, que es lo que está acá. Y aquí ya cambiaría, me cambiaría porque el seno de 8
es 0.13. 0.13. Y aquí también entonces cambiaría este valor de acá. Al hacer esta operación, si alguien la está haciendo, bueno, me ayudan también a rectificar que nos quede bien resueltas esas operaciones. Que nos daría 200. 200 metros. No sé si estará bien resuelto. Si lo están haciendo, pues también podemos rectificar a ver si eso nos está quedando bien. Sí, profe, 200. Entonces, esta es la distancia que mide acá. 200. 200. Ya teniendo esta distancia, podemos también hallar. Ah, bueno, ¿de dónde salió este 40? Este 40, ¿de dónde saldría? Porque si ustedes se dan cuenta, en la parte anterior no estaba. Y aquí sí apareció. Este 40, ¿de dónde sale? Sale de lo siguiente. Vamos a imaginar aquí una horizontal, tal como está esta horizontal acá. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando trazamos una línea que atraviese dos horizontales? Voy a prolongar un poco más esta línea que atravesó acá. Vamos a esta línea así. Entonces, ¿qué sucede? Que este ángulo que está acá, 32, el valor de ese ángulo es igual, 32, este ángulo mide 32, este de acá también mide 32 por complementos. Perdón, por suplementos, son ángulos suplementarios. O sea, este mide 32, en cambio este también. Y este ángulo de acá es igual a este. Y si eso sucede con esta horizontal, debe suceder lo mismo en la otra horizontal, ¿cierto? Dado que estas dos son paralelas. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto medirá? 32, ¿cierto? Y este de acá, 32. Se supone que la suma de todo esto, ¿cuánto debe dar? Un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90. Entonces, en ese orden de ideas, si estoy acá, mide 32, digamos, haciendo uso de los ángulos suplementarios, podríamos deducir que la suma de estos tres ángulos, bueno, este 18, ustedes, bueno, este, aquí nos quedó mal, este, aquí es un 8, ¿cierto? Un 8, entonces aquí esto cuánto valdría. 50, ¿cierto? 50. 50, sí, señor. Deberíamos corregir esto aquí, 50, aquí es 50. Si lo hay encima. Aquí es 50. 50 grados. Aquí es 8. Bueno, entonces ya tenemos, volvemos a aplicar ley de senos. Tenemos un ángulo. Tenemos un ángulo de 50, ¿cierto? Tenemos un lado, que es este de 200, y tenemos otro ángulo. Aplicamos el criterio ángulo, lado, ángulo. Y nos preguntan por QR, por este lado. ¿Cómo quedaría? Aquí ya no sería 83.8, lo que sería 200, ¿cierto? Valor de B. 200. 200, que es este valor. ¿Cuánto mide este ángulo?
¿cuánto me diría? Si la suma de estos, 108, ¿cuánto? 108, 108, ¿cierto? Aquí nos correría 10 unidades. 108. Entonces quedaría el valor de este lado es a su ángulo. Aquí está, el valor de este lado es a su ángulo, como QR, que es lo que nos preguntan, es a su ángulo. En este caso, el ángulo de QR es 22. Y aquí estaría, 22. Bueno, esto nos cambia totalmente todo, que sería 200 por el seno de 22 sobre el seno de 108 es igual a QR. Si hacemos esa operación, bueno, si la hacemos bien, ¿no? Nos daría seno de 122, ¿cuánto es? El seno de 22 es 0.37, el seno de 0.84. 0.84. Y si hacemos esa operación, obtenemos mm, 178.5 metros. 178.5. No, sí, señor. Ay, no, 178. profe, qué pena. Seno de 22, 0.37. Sí, 0.37. ¿Y el seno de 108 es 0.84? 0.95. El seno de 108. 0.95. Y con estos valores, si nos da esto, 178.5. Pues a mí me dio, no sé si tuve un error, profe. Profe, qué pena, no me quedó claro de dónde salió ese 50 de arriba, el que está en azul. Este 50 salió porque la suma de todos estos ángulos debe dar 90. ¿Por qué debe dar 90? Porque aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, este 32